Bienvenidos a tu podcast Dirección Correcta. Donde buscaremos cómo entiendas y mejores a tu equipo para formar mejores organizaciones exponenciales. Yo soy Tavo Rubalcaba. Comenzamos. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Tavo Rubalcaba y este es su podcast Dirección Correcta. Hoy con nosotros tenemos una gran persona que es Shanat Díaz. Ella es directora comercial de New4 Automation y consultora de reestructuración empresarial enfocada en tecnología, y también es una parte del Mastermind Cracks. Hoy en día, Shanat, muchísimas gracias por estar aquí. ¿Cómo estás? Muy bien, Tavo, ¿y tú? Gracias por invitarme. Súper bien. Qué bueno que pudimos lograr este podcast hoy. De verdad, muchas gracias. Y bueno, oye, pues mira, dos de los temas centrales que platico en el podcast son empoderamiento de líderes y automatizaciones. Y hay algo que casi siempre digo en el podcast a ver, no tienes que crear el Uber, no tienes que crear el Facebook, no tienes que crear el siguiente Airbnb, pero bueno, con un buen equipo, buenas ideas y buena estructura, es algo que prácticamente tú con tu equipo sí podrías hacer. Entonces, un poquito este podcast es un poquito diferente. A todos siempre les digo que la suma de automatizaciones es lo que te hace pensar estratégicamente en tu negocio, ¿no? La suma de automatizaciones es lo que te Sí. permite crecer, automatizar y lograr tan llamado negocio escalable, ¿no? Entonces, ahí quisiera que tú, dado que tu empresa se dedica a ayudar a otras empresas a lograr estas automatizaciones, ¿cuáles serían, como los casos que más ves que puedes ayudar a emprendedores a automatizar para lograr estos que yo le llamo, ¿no?, tiempos estratégicos? Y dos, para Shan, en su vida, ¿cuáles han sido estos hacks o estas automatizaciones que ha logrado que crezca hoy en día? Ok. Bueno, a ver, primero puedo contar un poquito de qué tecnología es la que hacemos, porque, o sea, es bien importante que Claro. dentro de automatizaciones hay niveles, ¿no? O sea, como que hay automatizaciones muy sencillas, hasta inteligencia artificial, y todo entra en la palabra automatización. Pero bueno, nosotros estamos en la parte de RPAs, que es Robotic Process Automation, y tal cual, digo, pues ya más o menos lo sabes tú, ¿no? Para explicarle a los demás, lo que hacemos es hacer robots en una computadora que sustituya la interacción humana en procesos operativos para que, pues, al final de cuellos de botella se transformen a escalabilidad. Y creo que justo va un poquito de la mano de lo que me decía, o sea, como que, qué hacks son los que los emprendedores pueden tomar, ¿no? O sea, dentro de las automatizaciones. Y yo te diría que no creo que haya una fórmula secreta estandarizada para todos, pero sí creo que si todos se dedicaran a entender bien cuáles son sus cuellos de botella, Tavo, y qué hacer con eso, o sea, lo puedes automatizar y justo se transforma en algo exponencial, ¿no? Entonces, para mí es enfóquense tal cual en qué les está doliendo ahorita, y les apuesto que tecnológicamente existe ya esa solución, ¿no? Entonces, eso te diría que es lo más importante. Y para Y lo esto, que, perdón, ¿qué perdón, dirías? ajá. ¿Que lo más importante es dentro de tu proceso encontrar tu cuello de botella, o qué es lo que le dirías a un Sí, emprendedor? sí, 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 o sea, como, a ver, creo que, no sé, la educación está como muy enfocada a que sepas todo tú, ¿no? O sea, y entonces tienes que saber un buen de tecnología y tienes que saber un buen, o sea, de tu propia empresa y de cómo está moviendo todo, y que al final eso hace que no seamos eficientes, ¿no? Y para mí es, a ver, o sea, la tecnología está tan avanzada y existen tantas soluciones que lo que deberías de hacer es ser experto en tu negocio y punto, se acabó, ¿no? O sea, lo demás es cuestión de hacer un equipo correcto. Dentro de eso está hacer un equipo correcto con la tecnología. Y para mí es, o sea, literal enfocarte en tu cuello de botella, porque nadie va a saber mejor que tú qué le duele a tu empresa y qué está pasando. Digo, hablando justo para todos los emprendedores que están como cabezas dentro de sus organizaciones, es eso, o sea, tú sabes, o sea, y creo que eso ya lo vimos tú y yo, ¿no? O sea, cuál es lo que te duele y te buscas un gran equipo para que te lo solucione, ¿no? O sea, eso es lo que yo creo que debería hacer la gente. O sea, no estar buscando ser los súper expertos, sino más bien encontrar el equipo correcto.
Justo. Entonces, esa es la primera pregunta, ¿no? Y la segunda, dentro de tu día a día, ya sea hacks de RPA o hacks de automatizaciones sencillos y simples o complejos, ¿qué es lo que te hace productiva a ti y obtener este tiempo de estrategia en tu vida? A ver, es que creo que, híjole, así, un hack específico sería utilicen la mayor tecnología que puedas, porque justo lo que tiene que hacer la tecnología es quitarte ya toda la parte operativa a ti, me explico, o sea, y entonces a mí que me ha servido muchísimo es, dentro de esa estrategia, tengo que estar pensando qué más tecnología me falta, ¿no? O sea, porque como yo me dedico, o sea, a una tecnología muy específica, tengo una cantidad de software en mi teléfono, o sea, ¿Cómo literalmente qué? ¿Cómo qué? entre Dinos tus 3 apps. Dinos los 3 que más usas. los tres que más uso así, de que personal, no necesariamente para la Ajá, empresa, personal. Ajá. uno que se llama Welltory, que te mide cómo estás de salud, está con tu Apple Watch que está cargando. Pillow, que mide mi sueño, que es algo súper importante, evidentemente. Y Fantastical, que me lleva literalmente todo mi calendario así perfecto. Me puedo unir a las reuniones de Zoom inmediatamente y tiene muchísimas integraciones, que eso es lo que hace que me guste. Y bueno, Monday, o sea, parecía algo empresarial. Monday es así, mi fab de manejo de tareas, porque tiene muchísimas plantillas y está mil automatizado con diferentes aplicaciones. Ok. Esas diría que son mis Genial, fabs. genial. Oye, y ahora digo, como dices tú, yo sé muy bien qué es lo que haces y ahorita ya nos explicaste un poquito, pero platícanos como ¿hay algún caso que tú hayas visto, dicho, igual y todavía están en un proceso de consultoría, ¿no? Porque sé que también haces consultoría para ver cómo se pueden automatizar procesos o digitalizarlos, pero ¿cuál crees tú que haya sido uno dentro de estos casos que has tenido de emprendedores o empresarios, que ha llevado esta automatización a que el negocio llegue o vaya a llegar a otro nivel? Uf, eh, hay muchísimos, creo que es súper tangible el resultado que tiene la tecnología, pero, a ver, creo que hay dos que podría platicar Va. que fueron muy claras. Pueden aplicar para triple A. Sí, sí, Puede claro, ser un claro. ejemplo de triple A. No, Ok, te doy cualquiera un que ejemplo haya llevado el por negocio a otro privacidad. nivel, ¿no? O sea, Ok, sí. Por privacidad, pues no puedo ser de que la más específica para quién o y cómo, pero para una transnacional le consolidamos los estados financieros de 32 países. Entonces, más o menos para que te des una idea, esta lo hacía, o sea, era un proceso que hacían 64 personas a nivel global. Y aquí lo interesante no nada más era que obviamente con los robots ya no existió error de dedo, ¿no? Y que fue drásticamente más rápido, sino que a veces no pensamos mucho, o sea, no medimos bien los costos que tenemos en cuanto a, por ejemplo, toda la parte de reclutamiento, de capacitación. Y en este caso, no, o sea, no sé si han tenido la oportunidad de estar a las 3 de la mañana en Cuautitlán Izcalli, aquí en la Ciudad de México, pero nadie quiere estar. Entonces era un súper a tema porque ninguna de hora. repente, No importa, ¿perdón? a ninguna hora. No importa si son las Es 3 o las correcto, 10 de la nadie quiere mañana, estar en pero Cuautitlán 3 Izcalli. peor. Ok. Tienes toda tu boca llena de razón. Pero justo, o sea, entonces nadie quería estar ahí y entonces vamos relajándose porque cada vez que llegaba el cierre de mes los citaban de que 1 de la mañana para salir 4 en un lugar que pues al final a las 4 aquí en México en general Todos es los imposible. meses, cada cierre de mes. Cada cierre de Jesús. mes. Ok. Entonces pues, era un súper tema, entonces la gente pues, no les aguantaba el siguiente mes, entonces no tenían tiempo ni siquiera de hacer la parte de contratación y después la capacitación para el cierre de mes. Entonces estaban perdiendo muchísimo, o sea, tiempo en la capacitación, en el tema de recursos humanos, de encontrar un perfil que pues, sí se fuera a rifar, ¿no? O sea, Claro, aguantar más de un par de meses claro. y pues al final existían muchísimos errores, entonces estaban perdiendo una cantidad de dinero por todos lados que te cuento. Y entonces esta transnacional decidió hacer una licitación a nivel global para ver quién consolida estos estados financieros y fuimos los únicos que pudimos hacerlo. Ok. Entonces no fue licitación.
Ok, ok. Bien, bien, bien. Fue súper tangible porque a partir de este momento, pues ya justo no necesitan más personal, ¿no? O sea, de 64 se volvieron nada más bots, entonces pues no hay tema con la seguridad por ahí. Y la otra, que creo que ahí sí creo Espérame, que quiero hacer una pausa. La finalidad de esa, supongo, de esa concentración era para saber sus finanzas en sus 32 regiones de ventas, quiero pensar. sí, claro, sabes que con los estados financieros puedes tomar, pues obviamente ya decisiones estratégicas súper fuertes, ¿no? O sea, como usar la planeación del próximo año, ¿no? Qué cosas estar cambiando, a quién le vas a mandar, o sea, porque esto lo mandaban a, digamos, como a su centro. Entonces, Ajá. el centro como que lo analizaba y mandaba como ya las decisiones a nivel global. Entonces, imagínate lo importante que es tener una buena operación en esto y asegurarte que no haya fallas, porque si hay una falla en tu estado financiero, o sea, hay una consolidación en 32 países, pues vas a equivocarte súper grueso, ¿no? Sí. Entonces esto fue bastante No, y interesante. fuera de equivocarte, creo que además, pues, esto implica que podrían llegar a tener un dashboard casi casi en tiempo real, ¿no? De sus No, no, finanzas, por supuesto. ¿no? O sea, es que al final ya no deberíamos de estar teniendo información que nos den de que ni siquiera un par de días, ya sabes. O sea, Claro. claro, toda la tecnología debería de hacer que tú tuvieras el control. O sea, a mí me encanta que la tecnología lo que te da es escalabilidad y control también, ¿no? O Sí, sea, y asertividad. Entonces, tú deberías tener el control súper exacto de lo que está pasando en tu empresa en tiempo real. ¿Me claro. explico? 100% de acuerdo con lo que dices. Ok. Sí, sí, 100%. ¿Y el otro caso cuál es? Ah, bueno, el otro caso, aquí sí ya está un poco más especializado en el sentido que es crédito y cobranza, pero la verdad es que aquí me encanta porque tenemos más o menos medido ya un impacto en la parte económica, pero bueno, no, o sea, en general creo que todos los emprendedores, desde chiquitos hasta enormes, tenemos el problema de la cobranza, ¿no? O sea, que nuestros clientes nos paguen es un súper tema y entonces se vuelve un relajazo. Y además hay clientes que te pagan de que, 30 días, 60 días y así. Y entonces existen justo las cuentas por cobrar, que son todas las cuentas que necesitas en algún punto hacer que te paguen. Y bueno, esta transnacional tenía un relajazo porque entre áreas no se estaban comunicando bien y entonces hacía que no pudieran cobrar de forma efectiva y entonces traían una cantidad de dinero impresionante atorado gracias a eso. Y entonces metimos muchísimos bots en diferentes áreas que incluían como todo el proceso, que es lo más importante. Hay que automatizar el proceso, no las áreas, porque si no, no va a funcionar de nada, ¿no? Luego me toca gente que dice como, ahí es que ya me pide que un ERP en cobranza, pero pues tengo también departamento de facturación y entonces pues, no me sirve nada, ¿no? Entonces Sí. hay que automatizar procesos. Entonces aquí, o sea, metimos muchos bots en diferentes áreas y lo que hicimos fue reducir alrededor de 23 días por cobrar y eso estuvo bastante padre porque les puedo decir que más o menos le ahorramos mensualmente a esa transnacional 2.000 millones mensuales Wow. a partir de nuestros bots. Ok. Entonces, imagínate la importancia de la tecnología, ¿no? Ok. O sea, tanto el ahorro, o sea, son dos factores, ¿no? Tanto el ahorro tal vez por la gente y por otros factores, como que recibían su pago antes por alguna razón. Sí, o sea, es que lo estaban haciendo mal, ¿no? O sea, es que hay tantas como ineficiencias en el diseño de los procesos muchas veces, Sí. o sea, que se vuelve súper complicado como arreglarlo con personal. Y aquí lo interesante, justo dijiste algo muy importante, y es, o sea, que te ahorras personal. Y, a ver, en el tema operativo va a haber un punto en el que, o sea, prácticamente ninguna persona debería de estar operando, ¿me explico? O sea, todos deberíamos, y los empleos van a migrar 100% a algo humano, ¿no? O sea, que le agreguen valor a la empresa y a la persona, como persona. Entonces, tipo, o sea, en el ejemplo, de hecho, de los 32 países, esas 64 personas las migraron a hacer un departamento de innovación. Ok. Eso está súper interesante, ya sabes, o sea, como que al final, pues sí, claro, en algún punto los robots van a tener que sí o sí quitar gente en la operación, sí, pero lo Ujú. interesante es qué pasa con esa gente, a dónde se tiene que mover, ¿me explico? Sí, 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 sí. Tienen que mover, como dices tú, algo humano y no algo repetitivo porque no tiene Sí. caso, pierde el sentido.
Ok, Sí, genial. justo, o sea, compite contra un bot, está cañón, ¿no? Claro, totalmente. Oye, Shan, y ahora platícame un poquito del otro tema central que es algo que hemos platicado tú y yo varias veces y que veo también que va muy de la mano. Yo estoy convencido de que como empresarios venimos a impactar vidas y yo hablo mucho del compromiso que tengo con mejorar la vida de los líderes, ¿no? No solo en el ámbito, o sea, no solo en el ámbito empresarial, no solo en el ámbito laboral, sino ver, oye, pues yo tengo estos recursos educativos, yo tengo estas plataformas, yo tengo estos convenios, ¿cómo te puedes beneficiar de la empresa para ti, ¿no? Un poquito lo llamo una certificación que quiero hacer que se llama Empresas Conscientes, que solo te platico, pero, bueno, ya hemos platicado, pero quiero que me platiques tú dentro de New4, cómo es este empoderamiento de líderes y de qué forma mejoras tanto la integración de toda la gente dentro de la empresa como la detección de esta gente que quiere crecer y que le fomentas crecer, ¿no? Ya, qué cool pregunta. Me encanta cuando me hacen este tipo de cuestionamientos. Pero a ver, yo te podría decir que lo que a mí más me ha dado satisfacción en cuanto a tener la posibilidad de ser líder de un equipo es entender tal cual como es cada quien. Entonces, ¿qué es lo que hago? Les pongo, bueno, yo soy súper experimental, ya me conocen, o sea, hago cosas rarísimas, pero bueno, les pongo que 1000 test para saber cómo son, ¿no? O sea, de personalidad, o sea, de que las 34 fortalezas, también les pongo a hacer la resolución de Oye, conflictos. hay que hacer un intercambio de tests que Sí, luego también hay que ver qué onda, porque luego no todos funcionan, ¿no? Pero nosotros no, hemos no, no, la filtrado, mayoría, todos. ajá, hemos filtrado pero hay que hacer luego ese intercambio porque está interesante. Sí, No hay nada como también conocerse eso. a sí mismo, ¿no? Justo. Y de hecho, o sea, como que todo mi equipo, en algún punto dije, es que, a ver, la neta las entrevistas están súper mal diseñadas y entonces decidí hacer mi propia entrevista, así con cosas súper random, pobres de verdad, o sea, literal les tengo que pedir una disculpa si se sienten incómodos en algún punto al principio, pero como que la diseñé literalmente para saber quién es la persona, o sea, porque, a ver, todas las habilidades técnicas en algún punto se pueden aprender, ya sabes. O sea, lo que me Claro. importa es con quién vas a trabajar. Pero O ¿en qué sea, se no sé. diferencia esta entrevista? O sea, ¿por qué dices que hasta les pides disculpas? ¿Qué es lo que les pones a hacer? Eh, a ver, les hago preguntas como, por ejemplo, del 1 al 10, ¿qué tan inteligente te consideras? Ok. Y entonces, no sé, de que todos me dicen de que 8, ¿no? Y yo como, ok. Entonces una vez ya me dijeron dónde están dentro de la escala, y yo como, bueno, ¿y el promedio dónde está? Para entender cómo se miden ellos Ah, contra los la sociedad, ¿no? demás. Y entonces todos me dicen que están arriba, todos, o Sí, sea, sí. literal, ¿no? Y entonces después de eso yo como, ok, a ver cómo reaccionan, si lo saco de onda, y entonces digo de que, híjole, espero que en algún punto no tenga que entrevistar a alguien que escuche tu podcast, porque si no ya se arruinó mi análisis, pero entonces después de eso, porque me pongo más seria y le digo que, ok, oye, ¿y tienes como algún psicométrico que avale lo que me estás diciendo de tu inteligencia? Como que todos se sacan de onda de que, no, 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 y yo como, ok, ya lo apunto, ¿no? Y luego les digo como, oye, y a ver, dentro de tu escala, dependiendo qué tan arriba se ponga, que me ha tocado gente que 9.5, y yo digo, ay, o sea, que de verdad que cañones están, y entonces digo, oye, y dentro de tu escala, Einstein, ¿dónde está? Para ver qué tan bien miden en general hacer una, o sea, chica o tan grande. Ok, Y entonces todos me dicen que no, 12. Y yo como, ok. ya. Y así, ¿no? Digo, descríbeme qué es inteligencia para ti, ¿no? O sea, porque ahí se muchas cosas. Y después hago la misma pregunta, pero por inteligencia emocional. Ya. Y entonces ahí es súper interesante porque la mayoría se pone en el promedio o abajo del promedio, a diferencia de la parte intelectual. Entonces, la verdad es que me la paso, o sea, bombísima en entrevistas, pero justo Te como divierte la dices, entrevista mucho. sí, claro, o sea, porque pues al final está hecha literalmente para saber quién es. Y nadie llega a una entrevista listo para platicarte quién es, sino más bien qué hace y qué ha hecho, ¿no?
Entonces, o sea, obviamente se me sacan de onda tremendo, ¿no? O sea, pero al final creo que es eso. O sea, para mí lo más importante, y como que me siento súper afortunada, es que tengo súper claro que antes de colaboradores en una empresa somos personas, ¿no? Y si tú sabes quién es, hacia dónde va, qué le motiva, como que el hecho de que tengan un buen rendimiento dentro de la empresa es simplemente una consecuencia de, ¿me explico? O sea, de un gran conocimiento. Entonces, ¿qué cosas creo que son súper importantes? Como que, a ver, las personas están cambiando constantemente y tú tienes que asegurarte como líder de saber qué cambios está habiendo en tu equipo, ¿no? O sea, tanto familiares como, o sea, metas que tienen personales, profesionales, etcétera, porque entonces al final lo que la capacidad más interesante que un líder tiene que ir teniendo en estos cambios que están existiendo en el futuro es una consolidación asertiva de todo lo que incluye una persona con el trabajo, ¿no? O sea, todos los aspectos que tiene y cómo se ven reflejadas en el trabajo y cómo tú las tienes que ir, o sea, midiendo bien, ¿no? Y guiando de forma correcta. Entonces ha sido muy padre, digo, algo te cuesta los ejercicios que he hecho, porque ya sabes, ¿no? Luego los pongo, o sea, si veo que tienen como ganas de en algún punto ser consultores, pero les cuesta mucho hablar en público, pobre, los pongo a hacer ejercicios de que, yo tú ya fuiste a un par, Ya me tocó, ya me tocó. estando, los pongo a declamar poesía, Shark Tanks, o sea, de todo, de Backfield a los pobres, pero al final como que es la forma en la que sales de tu zona de confort, muy drástico, ¿no? Pero cuidado, ¿no? O sea, como que no, real, o sea, no estás arriesgando realmente a perder algo, ¿no? Y creo que esa es la mejor forma de ayudar a crecer a los líderes, o sea, protegerlos, pero sí saca, o sea, yo creo que el éxito está en la incomodidad. Entonces, si no incomodas a tu equipo, no estás haciendo que sean exitosos. Sí, justo eso era lo que te iba a preguntar. A ver, lo haces más por el que estén incómodos, ¿no? Y salgan de esta zona de confort que es súper importante, o a ver, si van a pitchar un Shark Tank o si van a hacer un stand-up que ya me tocó, o sea, que sepan hablar en público para saber explicar un proyecto. O sea, lo haces, alguno tiene más prioridad que otra, o si tiene un motivo el por qué van a hacer un stand-up, o es más salir de la zona de confort. ¿Para ti qué es? Eh, Creo que son las dos, o sea, creo que lo que le pongas a tu equipo tiene que estar equilibrado, ¿no? A ver, por ejemplo, la poesía, que es algo, creo que es lo más raro de todo, o sea, nadie pone a su Rarísimo. equipo a declamar. Eh, ¿Sabes qué? O sea, es que creo que hay diferentes habilidades que tienes que tener para hablar en público y siento que el miedo más grande que existe a la hora de hablar en público es que te sientes muy vulnerable. Ya sabes, o sea, te puedes equivocar, ¿no? O sea, no sé, por ejemplo, yo ahora que dije platicar, pero pues ya, madres, voy a vamos para consultas y qué tal si me tropiezo, ¿no? O sea, pura tontería que te pasa por la cabeza, pero al final es un reflejo del miedo a la vulnerabilidad, ¿no? Sí. Y creo que no hay nada más vulnerable que la poesía. O sea, Ok. nadie ahorita habla de emociones en metáforas, ¿no? Y además como que no es lo mismo que tú es una plática donde tú la diseñaste, tú la definiste, y en mi caso, por ejemplo, si vas a un pitch de ventas, no siempre tú definiste todo, ¿no? Entonces tienes que aprender a hacer tuyo algo que no es, me explico, y eso es la poesía, o sea, es como le metes un feeling tuyo, ¿no? O sea, y todo lo que, o sea, tú representas a partir de algo que tú no escribiste y además son emociones y la gente, bueno, o sea, siempre se metía al piso cuando les digo que es poesía porque la gente de verdad, Es lo ¿qué más hablas? incómodo del mundo, ¿no? Cañón. Lo más, o sea, es lo más incómodo. Oye, ¿y les pides Entonces, que declamen una poesía que digan, que ellos escojan? no, por supuesto que no, la Ah, ok. escojo yo. Tú la O sea, la escoges. escojo yo Entonces, basado escoges seguro la más ridícula que encuentres. o sea, por ejemplo, si tengo a alguien que creo que no sabe expresar justo como correctamente una emoción específica, le voy a poner esa emoción en la poesía Ok. para que la tenga que aprender a transmitir, ¿me explico? Porque al final una negociación siempre es eso, o sea, aprender a transmitir, y me encanta la poesía porque la poesía tienes que, o sea, tener una congruencia tanto en el lenguaje no verbal como en el verbal, y además
hacer entender a la gente a través de tus modulaciones y todo esto una metáfora. Entonces eso me encanta, eso es una congruencia completa a diferencia de otras, no sé, como oratoria obviamente sería lo ideal y así, pero no es lo mismo. Entonces, sí creo que es un súper reto y entonces pues sí, por supuesto que no escoger ellos después. Si veo que a alguien le cuesta, por ejemplo, la memoria, les voy a poner el poema más largo, ¿no? O sea, como Ok, cosas así, porque pues, es que al final, o sea, si te pones a pensar en cualquier persona exitosa, y creo que evidentemente el éxito es una definición personal, pero para mí es quién eres en donde sea que estés, que tengas congruencia en eso, y para mí como que lo más interesante es, me pongo a pensar en personas que yo considero exitosas, ya sea empresarial o personalmente, y no hay ninguna persona que no haya vuelto de su comodidad la incomodidad. O sea, creo que todas las personas exitosas realmente se dedican a ponerse incómodos porque tienen que, así es la vida. sí. Entonces, eso es lo que trato de transmitirle a mi equipo. Si en algún punto los quieren entrevistar, van a decir, bueno, o sea, la sufrí, pero estoy segura que aprendieron algo y que salieron un poco con menos miedo, ¿no? Claro. Oye, y bueno, ya haces estas entrevistas, en estos filtros, identificas con tu equipo qué tema personal o qué tema comunicativo le ha servido para que eso lo exclame en su poesía o qué sentimiento le cuesta comunicar para decirlo. Y ya que están dentro de New Four, ¿cómo haces este procurement de líderes? ¿Cómo haces este crecimiento dentro de la empresa o cómo haces que la comunicación vaya bien entre ellos dentro de la empresa? Ok, igual y suena súper cliché, pero sí creo que las integraciones constantes son súper importantes. O sea, no solo de que, ay, entraste y entonces el equipo está, o sea, ahora está como agregado por alguien más, entonces vamos a juntarnos. Como que no, realmente sí creo que es súper importante el tener interacciones constantes como personales que hagan que se integren, ¿no? Eh, Eso por un lado, Pero por otro mucho. entiendo perfecto y me encanta, pero en integraciones, aunque sea el ejemplo muy burdo, o sea, ¿qué haces estas integraciones cada que llega alguien nuevo, cada X tiempo y cómo son? ¿Se juntan y ya o qué? O sea, como líder creo que es bien importante que justo tú te des cuenta en momentos específicos. Obviamente están los típicos justo cuando entra alguien, cuando se va alguien, etcétera. Pero, por ejemplo, si alguien está pasando como un momento complicado en su vida, tú tienes que saberlo y entonces lo que tienes que hacer es buscar que los líderes entre ellos se puedan ayudar también, ¿no? O sea, entonces tienes que hacer como interacciones un poco más enfocadas a la sensibilidad, ¿no? O sea, la empatía, etcétera. O sea, como que no hay integración específica, sino más bien como que al momento eso es lo que tú tienes que saber. Yo qué integración quiero hacer próximamente, espero que mi equipo no la escuche. Pero, por ejemplo, los voy a llevar a Enigma Rooms. Ok. O sea, para asegurarme que pulan es trabajo en equipo sin que yo esté de líder, ¿no? O sea, más bien como justo, a ver, somos cuatro en este momento, no solo se puede cuatro en Enigma Rooms, entonces me voy a llevar a cuatro y voy a decir, bueno, a ver, ¿qué hacemos? ¿No? Y entonces mi rol va a ser preguntar nada más. Sí, Entonces, cañón. así cosas así, ya sabes, pero creo que lo importante, Tavo, es justo, no hay un momento específico de que digas, ay, aquí tiene que ser la integración, ¿no? O sea, es más bien ir viendo cómo está tu equipo y en qué momento tú como líder puedes intervenir para fortalecer eso. Y también lo dijiste tú muy claro, o sea, la comunicación es súper importante, entonces por ejemplo, si veo que les está fallando como una habilidad, entonces les doy un libro, ¿no? De que, oigan, o hagamos un club de lectura, o sea, así la más random, pero es de que, oigan, ¿saben qué? Creo que a todos nos está faltando un poco de creatividad aplicada, porque la creatividad así sola no funciona, ¿no? Entonces, ¿sabe qué? Vamos a leer este libro, ¿no? O vamos a hacer este ejercicio juntos. Cosas así que creo que me han ido ayudando un poco a ir desarrollando o sea, como estas aptitudes que tienen que tener los líderes, tanto para su crecimiento personal como profesional. Pero a mí, en lo personal, me gusta hacer actividades que no sean
como muy empresariales porque la gente cambia cuando se sigue sintiendo dentro de la empresa, ¿no? Y donde realmente te das cuenta cómo son tus colaboradores, es cuando los sacas completamente de esta idea de estoy trabajando, ¿no? O sea, y puedes ver qué cosas están, digamos, como un poco distorsionadas entre cómo es como persona y cómo es en la empresa, ¿no? Y cómo puedes hacer tú que exista esa congruencia, si es una fortaleza, cómo puedes hacer que la lleve también a la empresa, ¿no? Genial, genial, me encanta. Oye, Shan, y a nivel de empresarial, ¿cómo un empresario se puede dar cuenta rápido? Porque no sabe que existe New4, no sabe que existen los RPAs, no saben muchas cosas. ¿Cómo pueden ellos identificar que un proceso, que pueden ganar mucho, tanto tiempo como dinero, como crecimiento de su gente? Me encantó este caso de que me mencionas, de que todas las personas que hacían manual algo, bueno, las movieron a un tema de innovación y desarrollo, ¿no? Está padrísimo, ¿no? Porque pues, el trabajo tiene que ser humano y no repetitivo. ¿Cómo un empresario puede darse cuenta rápido de, oye, creo que esto, si es repetitivo, creo que esto lo puedo automatizar, porque pues, el concepto de RPAs, desgraciadamente, no todo mundo lo conocen, ¿no? Lo tenemos que, Correcto. se tiene que evangelizar, pero ¿cómo se puede dar cuenta alguien rápido de eso? Es una pregunta muy interesante. A ver, primero que nada tiene que estar dentro de la computadora. Porque luego sí me llega gente que, oye, es que yo trabajo en inventario y papel y yo paso a la compu, güey, o sea, y ya después con muchísimo gusto nos echamos a la Hablamos. plática que quieras, ¿no? Entonces, uno tiene que ser proceso digital. Si no han digitalizado algo, 100% están atrasados y tienen que enfocarse en eso, ¿no? Y Pero están una en vez riesgo de que morir en 10 digital, días. Y ¿mande? están en riesgo de morir en 10 días si usan una servilleta para Correcto, o sea, inventarios. aquí ¿Ok? es, o sea, do or die, literal, ¿no? Sí. Entonces, a ver, lo primero es eso, lo segundo es lo que te decía, cuello de botella. O sea, si ya tienes un proceso digital que está haciendo tu cuello de botella, 100% se puede automatizar. Y la otra, y está bastante interesante, es qué te va a ayudar a escalar tus ventas. O sea, igual hay procesos que no son tus cuellos de botella, pero que si los transformas, podrían llegar a ser eso que te dé la exponencialidad. Entonces, para mí son dos, o sea, dos factores súper importantes. Es si son tus cuellos de botella o si te pueden dar una escalabilidad mucho más fuerte, ¿no? Ese te diría que son como procesos. Pero a ver, ejemplos súper básicos, ¿no? O sea, los que tengan ERPs, que son, por ejemplo, SAP, Oracle, y un poco más chiquitos también, estas experiencias así, Odoo, o etcétera. todo lo que tengan en Excel también súper importante, aquellos procesos que les estén costando mucho, donde hayan errores de dedo, que haya como un volumen grande de datos, todo ese tipo de cosas creo que podrían ayudar un poco a más o menos ver por dónde pueden automatizar. Genial, me encanta. Y ahora, tú que hablas, digo, te he escuchado hablar de este tema como de, pues, de que la revolución industrial, pues, empezó hace mucho y si no te adaptas y, o sea, es parte de lo que sigue, no es que haya habido un cambio, ¿no? O sea, ¿qué le dirías a alguien que sigue teniendo, como dijimos ahorita, ¿no? Que sigue casi, casi llevando los inventarios a mano. Tal vez sí los descargan en un Excel, pero después de 5 o 10 días, lo cual no sirve, ¿no? O sea, tiene que ser lo más cercano a tiempo real. ¿Cómo le haces entender a la gente que necesitan adaptarse o morir, ¿no? O sea, ¿tú cómo ves ese tema de esta que le llaman la cuarta revolución, que tanto dicen la cuarta revolución industrial? ¿Qué es lo que piensas al respecto? Creo que yo soy la que más repite eso. Pero, a ver, o sea, para empezar, estamos en la cuarta revolución industrial, que es la automatización. La digitalización ya pasó, o sea, si no se han digitalizado, están súper desactualizados. O sea, para empezar, ya no son competitivos realmente en temas operativos. Y a ver, algo que justo no platiqué en mi conferencia, pero que creo que es súper importante es, o sea, si te pones a pensar qué es lo que va a hacer la automatización, es que empresas dentro de la misma industria lleguen al mismo punto operativo. Entonces, al final, justo teniendo la misma capacidad operativa automatizada, sin errores, o sea, al día de hoy, etcétera,
lo que va a hacer la diferencia son las personas que están a la cabeza. Entonces, toda esta parte de planeación estratégica, ¿no? O sea, de tendencias, a mí me encanta la parte de la transformación A y la transformación B, que la es, o sea, que ahorita tienes que estar viendo qué vas a hacer para ser competitivo de aquí a 5 años, pero la transformación B también la tienes que empezar ahorita, que es qué negocio se va a comer a mi negocio actual, ¿no? O sea, entonces hay mil cosas que las personas que están a la cabeza tienen que estar viendo que si no automatizaron y si no se metieron en tiempo y forma a esta revolución industrial que estamos viviendo, no van a poder ser competitivos. O sea, a mí me encanta porque la parte del COVID, que creo que luego no nos dan las cifras súper crudas, pero dando una conferencia igual a dueños de negocio, me tomé el tiempo de meterme al INEGI a ver cuántas empresas habían cerrado gracias al COVID. Y fue 1 millón de 3 millones de negocios que existían. O sea, imagina lo fuerte En que es que una México. tercera parte se murió por no haber estado digital. Claro, O claro. sea, así de crudo, Tavo, sí. Wow. Y ahora, Shan, platícame, ¿qué es lo que sigue me dijiste, tenemos que estar viendo qué empresa se va a comer a mi empresa. O sea, Sí. y en el mundo de los RPAs, ¿qué podría ser lo que sigue? ¿Qué empresa sería la que seguiría? Mira, muy interesante. Ahí te va. Mi transformación A, que es cómo hacer competitividad de aquí a un mediano, corto plazo, son dos cosas. Uno, estamos haciendo un robot que ya va a estar listo a finales de este año, que hace robots. Entonces, en vez Ok, de que nos tardemos de que 2 semanas, que es más o menos el promedio de automatización, nos vamos a tardar un día en hacer alrededor de 200 robots. Entonces, pues obviamente nuestra productividad se va a ir al cielo. Y por otro lado, vamos a empezar a hacer desarrollos estandarizados sería que escalar lo escalable, ¿no? Estarías es escalando lo escalable. correcto. Justo, y entonces ya después quieres hacer un robot que mapee procesos, o sea, aquí estamos bien fumados, ya sabes, pero el punto es ese, y vamos a hacer después, o sea, tal cual un e-commerce de robots. Entonces tú te quieres meter de que al tema financiero, porque tienes X problema, te metes a nuestra página, le vas a picar y vas a ver todas las opciones de procesos específicos y literal, así, metes tu tarjeta y pagas tu mensualidad, lo descargas y punto, se acabó. Esa es mi transformación A, o sea, ve literalmente lo fuerte que es la transformación y nosotros estando literalmente a la punta de la cuarta revolución industrial. Y mi transformación B es si nosotros somos las personas que te vamos a obligar a ti como empresa y a ti como empleado a salir de la operación, también soy la persona que te va a hacer competitiva en las habilidades del futuro. Entonces, ¿cómo se ve New For en un futuro a largo plazo? Como una entidad educativa, tanto para la parte de programación como en soft skills. Ah, ok, se está explorando esta parte educativa de programación y soft skills. Me encanta. Es correcto, es Wow. correcto. A ver, es que hace todo sentido. O sea, si nosotros te vamos a quitar la chamba que tienes ahorita operativa, también te podemos dar nosotros, si sabemos hacia dónde va el futuro, ¿no? Un poquito lo entendemos más bien. Te podemos decir qué cosas son las habilidades que tienes que tener que te van a hacer alguien súper valioso en este futuro a largo plazo, ¿no? Sí, creo que va súper de la mano, digo, más de forma macro y a largo plazo o a mediano plazo, pero va muy de acuerdo con la pregunta que te hice de qué buscamos para empoderar gente y cómo nosotros como empresarios afectamos positivamente esta vida de los colaboradores, ¿no? Si ya les pones una plataforma educativa y los desarrollas con soft skills, pues pueden lograr muchísimo, ¿no? 100%. O sea, al final tenemos la responsabilidad de si nos vamos a automatizar y vamos a transformar justo la forma en la que se llevan los negocios y vamos a ser pioneros, ¿no? En el caso de México, ¿verdad? Porque la cuarta revolución industrial ya empezó hace bastante. Ujú. Pero también es nuestra responsabilidad volver competitivas a la gente que le estamos cambiando y transformando este empleo, ¿no? Bien. Oye, Shani, por último, a ver, quiero que me digas algo. Para Shan Díaz, ¿qué paso sigue en su vida? ¿Cómo es en 5 o 10 años Shan Díaz?
¿Dónde te ves? ¿Qué ha cambiado en el mundo? Platícame un poquito. Híjole, o sea, me voy a meter aquí a super debrayarme y Dale. tratar de ser muy concreta, pero a ver, ¿cómo se ve? A mí me encanta la idea de tener una familia, entonces 5 o 10 años me encantaría ya haber empezado mi familia Uh-huh. y creo que eso tiene mucho que ver también con que me encanta la parte educativa y evidentemente me encantaría tener el tiempo de educar a mis hijos, ¿no? Pero también soy una apasionada, ambiciosa de los negocios, entonces jamás me gustaría como dejarlos. Entonces, ¿cómo se ve? En el consejo administrativo de New Ford, ¿no? O sea, ya justo estamos prontos a hacerlo, ¿no? Ya tenemos el consultivo, ya llevamos un tiempo. Bien. Entonces, en el consejo administrativo y con mis consultorías, que la verdad tengo la fortuna de tener varias. Entonces, ¿cómo me veo en ese tiempo haciendo consultorías igual? Yo esperaría que ya no tanto de reestructuración empresarial enfocada a la eficiencia y tecnología, sino más bien ya en la parte de reestructuración empresarial, pero de soft skills, ¿no? O sea, ya habiendo logrado esta transformación 5 a 10 años, evidentemente yo espero ser lo suficientemente eficiente en mis consultorías como para que ya no necesite lo mismo. Entonces, como justo volviendo las pioneras, ¿no? O sea, que sean el ejemplo en su industria de cómo se transforma toda esta parte una vez que ya estás completamente automatizado, ¿no? Entonces, así se ve ya, ¿no? O sea, como una parte un poco más educativa en todos los aspectos, ¿no? O sea, y más enfocada en la parte humana que en la tecnológica, ¿no? Genial. Shan, pues de verdad, muchísimas gracias por tu tiempo. Platícanos todas tus redes sociales, dónde te puede encontrar la gente para saber más de RPAs, de Shan Díaz, dónde te encuentran. Ok, estoy como Shan Díaz 735 en creo que prácticamente todo. Facebook no, pero pues la verdad es que ni pelo mi Facebook, entonces pues no me escriban por ahí. Instagram siempre lo pelo, 100%. Nuestra página web de la empresa es newforautomation.com y a Newfor lo encuentran igual en LinkedIn como Newfor Automation y en Instagram también, Facebook, todo. O sea, Newfor sí estamos como súper estandarizados. Oye, pues mil gracias, Shan, por haber hecho este podcast con nosotros y pues gracias a todos ustedes. Nos vemos en un próximo episodio de Dirección Correcta. Gracias, Shan. Este fue tu podcast, Dirección Correcta, donde buscamos convertirte en el mejor director consciente. Yo soy Tavo Rubalcaba y te espero en el siguiente aprendizaje.